digamos, aventar esas críticas de atrasos que tenía. En uno de las ferias judiciales en el mes de enero, sin que nadie lo invitara, sorpresivamente apareció el actual ministro de Justicia de la provincia en el Tribunal de Casación diciendo que él, como nuevo ministro de Justicia, nos venía a anunciar que no había que suprimir la casación, como pretendía el gobernador Solá, sino al contrario, que había que fortalecerla y robustecerla. Y que él había pergeñado una serie de reformas que iban a lograr ese objetivo. Las reformas fueron quitarle, según la excusa del ministro, para que el tribunal se pusiera al día y perdiera el atraso, quitarle el fuero correccional. Entonces, como les había dicho hace unos minutos, a partir de esa reforma, todas las sentencias correccionales que dictan en juicio oral los tribunales o los juzgados correccionales de la provincia son revisadas por las cámaras departamentales. Y ahí vuelve la cuestión. No hay posibilidad de uniformar los criterios que las cámaras aplican al resolver esos procesos. En cambio, todas las sentencias dictadas en el fuero criminal van al Tribunal de Casación, que la resuelve uniformando los criterios de interpretación de las leyes penales. Posiblemente el gobierno pensó que con esta reforma el Tribunal de Casación se iba a poner al día, pero si bien sacó el fuero correccional del conocimiento del tribunal, creando un gran desorden en la provincia, porque la provincia al final tiene casación de un fuero y no del otro, no obstante crear ese gran desorden, además codificó un artículo, el artículo 450, permitiendo que todos los autos interlocutorios donde se ventilan cuestiones de libertad sean juzgados también en tercera instancia por el Tribunal de Casación, no solo por el Tribunal de Origen, recurrido ante la Cámara, sino también por el Tribunal de Casación. Y los propios fallos condenatorios tienen tercera instancia, pero las cuestiones de la libertad sí la tienen a partir de ese momento. Consecuencia, una avalancha novedosa, nueva avalancha de causas demandando la libertad denegada por los órganos de las distintas instancias departamentales, ya sea de primera instancia como de Cámara. Hay más causas ahora que antes que nos sacaran el fuero correccional. La función uniformadora es una función que distingue la tarea casatoria en todas partes del mundo. Pero, sobre todo a partir de la casación española, que es una casación denominada impura o bastarda, en el buen sentido, no sentido despectivo, es decir, que no siguió a la casación francesa, porque la casación francesa es una casación que dijo nos ocupamos de las cuestiones de derecho, de las infracciones de ley. En los hechos, en el análisis de la prueba que definen los hechos, no entramos, dicen los casadores franceses. Los españoles, en cambio, tuvieron un afán basado en la realidad práctica de que si había toda una organización tan costosa, que les daba tanto trabajo la revisión de las sentencias que se dictaban en sus respectivas jurisdicciones, no había que desaprovecharla. O sea, los españoles pensaron, además de la función nomofiláctica, es decir, de controlar el cumplimiento objetivo del derecho, y de la función uniformadora, aprovechemos que hay un tribunal de casación para que vuelvan a revisar los hechos, y sería entonces una instancia revisora. Esto, que viene desarrollándose a través de algunos años, adquirió ahora una relevancia notable a partir de que la nación argentina incorpora algunos pactos internacionales que expresamente reconocen el derecho a recurrir. La Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8.2, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.5, establecen expresamente que todo condenado en un proceso penal tiene derecho a que la pena y la condena sea revisada por un tribunal superior. Este derecho al recurso, que también se denomina derecho a la doble jurisdicción, y de una forma un poco más vulgar, digamos, también se conoce como doble conforme, ha venido a renovar las expectativas de la casación. ¿Por qué? Porque esa revisión, esa segunda revisión jurisdiccional, se ha encargado precisamente al Tribunal de Casación. Y en principio los tribunales internacionales admiten que una casación amplia, revisora de los fallos de primera instancia, es suficiente para asegurar ese derecho al recurso y a la doble jurisdicción. Todavía el problema
de la importancia de la casación y de lo que se pretende de ella, que en este caso sería resolver el caso concreto, ya que se mete a uniformar, a proteger la ley, que también resuelve el caso concreto, para lo cual hay que valorar los hechos. La mayoría de los agravios con los que los recurrentes vienen en casación, a través de motivos, se llaman motivos casatorios, el motivo es una causa que genera agravio derivado de la sentencia que se recurre. Entonces, en el recurso se señalan motivos de agravio. El agravio sería una especie de diferencia entre lo que se pretende y lo que se obtiene en el proceso. Cuando hay un perjuicio para alguna de las partes, este perjuicio genera un agravio y el agravio puede ser un motivo de casación. La mayoría de los agravios casatorios se refieren a la valoración de la prueba. La mayoría de los defensores de acusados que vienen condenados propician su absolución diciendo que no han tenido nada que ver, que el tribunal administró arbitrariamente la prueba, que valoró de una forma indebida las constancias, que se olvidó de lo que iba a favor y solo meditó lo que estaba en contra. Es decir, se quejan de la valoración de la prueba. La casación pura, la casación estilo francesa, diría frente a esto, no es una cuestión de puro derecho, esto es una cuestión de valoración de los hechos, por lo tanto no corresponde que intervenga. La casación española y esta casación bonaerense y la casación nacional a partir de un importante fallo que modificó todas estas estructuras, que ustedes deben conocer, es el fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fallo Casal, la Corte introdujo como criterio en la valoración de los hechos un sistema de valoración propio del derecho alemán, que se conoce como del máximo rendimiento. O sea, la Corte dijo que el Tribunal de Casación se meta en los hechos, que revise todo lo que pueda, que revise lo que es revisable. Mientras pueda revisar, que se meta y revise. Teoría del máximo rendimiento. Entonces, si el Tribunal de Casación puede también revisar los hechos, entonces es un tribunal que abastece las exigencias de la doble jurisdicción. Es decir, se le está incorporando a este Tribunal de Casación moderno, a partir de los pactos internacionales y la doctrina de la Corte en el fallo Casal, una función todavía más amplia de la que venía teniendo y que habíamos anunciado como una función nomofiláctica, una función uniformadora, una función diquelógica, o sea, de aplicación o de resolución del caso concreto. Aquí el órgano de casación es el órgano por excelencia encargado de atender a los agravios de las partes que tiene un respaldo constitucional en ese derecho a recurrir la sentencia condenatoria, la pena y la condena. Si fuera así, el Tribunal de Casación, y es así a nivel teórico mundial, el Tribunal de Casación está destinado en todos los países del mundo a cumplir un rol central, muy importante. Hasta ha tenido, diría yo, funciones políticas uniformadoras. Cuando los tribunales de casación de la Europa continental, de Francia, de España, de Italia, de Alemania, trataron de uniformar la jurisprudencia, contribuyeron uniformando la doctrina a la unidad de esos países. El Imperio Alemán se unió en todos los sectores donde estaba diseminado, en parte gracias al trabajo de la casación, que fue uniendo criterios y sectores. Lo mismo la casación italiana. En 1865, por ejemplo, en Italia no había una unión, no formaba un país unido Italia, estaba dividido en reinos, en ciudades, y tenía 5 casaciones. 5 casaciones. Cada casación tenía 105 ciudades distintas. De 1865 a 1888 los italianos tuvieron el tiempo suficiente para pensar: esto es una locura, es imposible, es impracticable. Relacionemos esto, por favor, con la última ley 14295 del poder de la provincia de Buenos Aires, que establece una casación regionalizada, con tribunales de casación en el interior de la provincia, no solo en La Plata. Esta experiencia italiana fue una demostración palpable de que eso era imposible. Está bien que los italianos tenían casaciones autónomas, independientes, y esta casación provincializada
o la ley 14 del 95, es una única casación, pero que tienen sede en distintos departamentos judiciales, que van a ser Mar del Plata, con 2 salas de 2 miembros, San Martín y Mercedes. Acaban de dar los jueces examen en el Consejo de la Magistratura y se han conformado las ternas, de modo que es probable de que otra de las novedades de los cambios a los que se ve sometido el Tribunal de Casación sea una casación provincializada. ¿A qué responden estas reformas? Sacarle de la competencia casatoria todo lo que es correccional no ha quedado muy claro, ni tampoco ha sido expuesto claramente. Algunos maliciosamente piensan lo que pasa es que la mayoría de los delitos que cometen los políticos son correccionales. Y entonces de esta forma van a ser revisadas las condenas por las cámaras departamentales y no por un tribunal de casación medio enquistado en La Plata, donde pocos políticos tienen acceso porque es toda gente de carrera. No sé si es así, pero esa supresión es tan descabellada, en el sentido que ha privado de uniformidad los criterios de interpretación de la ley en materia correccional, que no había que descartarlo. Y ahora se regionaliza la casación. En estos 14 años que llevamos en el tribunal hemos aprendido algo, porque los jueces siempre estamos aprendiendo un poco a los golpes, ¿cierto? El juez tiene algunas cuestiones de aprendizaje ineludibles. Por ejemplo, lo primero que un juez aprende es la facilidad con que puede equivocarse, ¿no? Yo confieso, cuando me sentaron en el sillón y dijeron, usted juez empiece a dictar sentencia, lo primero que comprobé, y me alarmó tremendamente, era la facilidad con que yo podía equivocarme. Por eso los jueces desarrollamos una cierta prevención intelectual. Por eso somos tan precavidos. Por eso necesitamos un poco más de tiempo que los periodistas. Es decir, la justicia de los diarios es una justicia rápida. La justicia del Poder Judicial es una justicia que se toma sus tiempos de maduración de las ideas, de los juicios, de la investigación. Porque hay toda una prevención intelectual que nace de la propia tarea judicial.